Hola, vamos a dar comienzo a el tema de incertidumbre y probabilidad en medicina. Esta unidad temática está dentro de la toma de decisiones. El objetivo de la unidad es aplicar los conceptos básicos de la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre en la práctica de la medicina en general. En la sesión 2 se llama incertidumbre y probabilidad en medicina. Objetivo de la sesión es que el estudiante analizará los conceptos básicos de incertidumbre y probabilidad en la práctica de medicina. Actualmente vivimos en incertidumbre. Por ejemplo, si tengo dolor de garganta, ¿tendré COVID-19? ¿Cuándo terminará la pandemia? ¿Cuándo podré salir de fiesta con mis amigos? Si le doy penicilina a este enfermo con faringitis, ¿disminuirán los síntomas y no habrá complicaciones? Es más, ¿tendrá faringitis? En la práctica médica, la percepción del médico de los datos clínicos, como malestar general, dolor abdominal, cefalea, palidez, son mediciones subjetivas que condicionan incertidumbre en la medición de los datos clínicos. ¿Qué es la incertidumbre en medicina? Son síntomas que menciona el paciente, precisión en la somatometría, selección del medicamento más adecuado, efectos secundarios en un tratamiento, información correcta y suficiente para la toma de decisiones. Esta es la cadena de la incertidumbre en un encuentro médico-paciente. Vemos por un lado que está la interacción médico-paciente y tenemos que está uno, la variabilidad biológica, sesgos del médico y del paciente, errores de interpretación, incertidumbre en las decisiones, motivos, opiniones de médicos y pacientes, valores del médico y del paciente. Hay tres tipos de fuentes de incertidumbre. Está la técnica, la conceptual y la personal. ¿Qué es la incertidumbre técnica? Son la falta de datos adecuados para predecir los efectos de factores pronósticos o intervenciones terapéuticas, nuevas tecnologías y medicamentos, velocidad de crecimiento del conocimiento, variabilidad biológica. La incertidumbre personal surge de la relación médico-paciente, del desconocimiento de los deseos de la persona como un paciente inconsciente, niños, bebés, etc. Una familia ausente. El lazo emocional con el paciente distorsiona objetividad en las decisiones. Incertidumbre conceptual. Es la incapacidad de evaluar diferentes necesidades de pacientes que compiten por los mismos recursos, como aplicación de criterios generales, ejemplo, guías de práctica clínica a pacientes individuales. Inevitable incertidumbre sobre el futuro. Fuentes de incertidumbre. La incertidumbre técnica es de primer orden. Esta se puede reducir o eliminarse. Puede proveer más información, es útil en la de primer orden. La incertidumbre personal y conceptual. Estas o ambas son de segundo orden. Se llama meta-incertidumbre. Estas siempre van a existir y son irreductibles. Las respuestas a la incertidumbre. ¿Qué son? Es la reacción hacia la incertidumbre de nosotros como médicos, que puede ser la falta de conciencia de la misma, mecanismo protector psicológico. O sea, no puede ser esta enfermedad no existe o esta enfermedad no lo presenta el paciente. Mantenimiento del status quo. Yo sé mucho y nadie me va a decir que esto está mal o esto está bien. Intolerancia a la incertidumbre en profesores, alumnos y pacientes. Resolverla por acción más que inacción. Amor por la tecnología. Super especialización. Esos son unos ejemplos. Necesidad de usar la probabilidad. Los médicos usan diferentes palabras para expresar la misma probabilidad de un evento. Usan las mismas palabras para expresar diferentes juicios de probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Es cómo se mide la incertidumbre.
Es un lenguaje numérico para expresar la incertidumbre. Los números expresan la incertidumbre con precisión, en fracciones en una escala de 0 a 1. Por ejemplo, en una técnica quirúrgica la probabilidad de éxito es 0.68. Quiere decir que de cada 100 veces que se ejecuta hay éxito en 68. O puede decirse como 68%. Del lado de 0 está lo imposible. Es imposible que suceda. Después vamos subiendo a la probabilidad de un sexto de que te salga un número en una cara de un dado. ¿Por qué? Porque tiene 6 caras y solamente hay un resultado. Después vamos a la improbable. Subimos a mitad y mitad, que es el 50%, como si fuera una cara de una moneda. Después subimos a probable, por ejemplo, que te salgan 4 bolas de 5 en una probabilidad de 4 quintos. Después subimos a 100%, que es seguro de que pase. Cabe rescatar que en la realidad el 0 y el 100% nunca pasan. Aquí lo vemos más específicamente. Está la probabilidad de enfermedad del 0 al 1. En medio tenemos la misma probabilidad de que ocurra o que no ocurra. O sea, tenemos incertidumbre. En el 0 tenemos la certeza o la certidumbre de que no va a ocurrir. En el 1 o 100% tenemos la certeza de que va a ocurrir. ¿Cuáles son las propiedades de la probabilidad? La probabilidad de que un evento ocurra con certeza es de 1. La probabilidad de que un evento no ocurra con certeza es de 0. La probabilidad de que un evento ocurra más la probabilidad de que el mismo evento no ocurra es de 1. ¿Por qué usar la probabilidad? Es indispensable para interpretar la información diagnóstica, el uso de datos clínicos, estudios de laboratorio o de gabinete. Me preocupa que mi paciente tenga cáncer. ¿Qué tan probable es que mi paciente tenga cáncer ahora que la prueba salió negativa? La interpretación de la nueva información depende de lo que se creía antes de obtenerla. Un principio sutil pero profundo de la medicina es: la interpretación del resultado de una prueba diagnóstica depende de la probabilidad de enfermedad antes de la prueba. Esto lo vamos a ver en la próxima unidad, que es teorema de Bayes. Al entender esto, la vida nunca será igual. Cada vez me pregunto, ¿qué me dice este estudio sobre mi paciente? Debo preguntarme primero, ¿qué pensaba antes de pedir la prueba? Ok, en estos diagramas tenemos una gráfica del 0 a un 1, donde me aparece la probabilidad de la enfermedad antes de la prueba y la probabilidad de la enfermedad después de la prueba. Si vemos en la gráfica de arriba, antes de la prueba estaba casi en 0 y ahora llega casi antes del 50%, por ejemplo un 40%. Después en la gráfica de abajo tenemos que la probabilidad antes de la prueba era de un aproximadamente 60% y después de la prueba subió a un 80 o 90%. ¿De dónde surge la probabilidad? Puede ser de la experiencia personal, individual y grupal. En mi experiencia, de los pacientes con faringitis se curan con penicilina el 90% de las veces. Experiencia publicada. En un ensayo clínico publicado en Lancet, la penicilina cura la faringitis el 60% de las veces. Atributos del paciente. En pacientes con SIDA y faringitis la respuesta al tratamiento puede ser menor al 50%.